esta conferencia que organiza el Ateneo de Mairena del Alcor. Y bueno, en primer lugar vamos a, como siempre, a agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Alcor por facilitarnos la tarea de llevarla a cabo en estas magníficas instalaciones. Por supuesto, bueno, agradecer al señor alcalde y otros miembros de la corporación municipal, la asistencia, así como la asistencia de familiares y simpatizantes, y también, por supuesto, a miembros de la Ateneo de Mairena. Y que no se me quede como debe ser el agradecimiento especial a Ulises Morales por su colaboración siempre que hacemos un acto de este tipo. Me toca a mí presentar hoy al ponente de él habla para dictar la conferencia, para el técnico, dictar la conferencia. Bueno, no dictador, como se dice. Entonces, bueno, me toca, como digo, y no quería, bueno, tengo que presentar a una persona que al mismo tiempo es muy conocida, pero que no es fácil de presentar. Yo cuando me comentó si podía ser yo el presentador, le dije, bueno, pero mándame unos datos, y bueno, sí, me han mandado un currículum, que claro, como yo leo el currículum, no terminamos la conferencia a tiempo. Entonces yo he pensado, bueno, ya se me lo he hecho. Eusebio, pues, es muy conocido y tiene un currículum que me ha pasado aquí muy exhaustivo de su vida laboral, su vida académica, su vida, parte de su bibliografía, etcétera, ¿no? Mi intención no es leer estos 6 folios que tengo aquí, que por cierto sí nos van a venir muy bien para la wiki, para cuando tengamos, no tardaremos mucho en hacer una entrada de Eusebio, y ahí podréis ver todos estos datos mucho más fácilmente y se os quedará mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo no iba a leer estos folios, sino que más bien lo que intentaba, bueno, Eusebio pues tiene mucha facilidad para pasar del mundo de las ideas al mundo de la palabra escrita. A mí se me da peor eso, yo soy más de herramientas visuales y he preferido intentar hacer una presentación con algunas pinceladas tanto del material que tenemos en Mairena Wiki, como dar una dimensión de la figura de Eusebio en lo que supone, que por supuesto es muy amplia y digamos en todas las actividades que yo desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? Su lugar de nacimiento nace, como usted está diciendo el currículum, en pleno corazón de la Mairena, en la Plaza de las Flores, en la casa de la capilla del Santísimo Cristo de la Cárcel, el 5 de agosto de 1940. Eso lo voy a leer del currículum. Y bueno, buscando fotos de Eusebio por Mairena Wiki, pues me encuentro con esta casa. Claro que aquí está Eusebio, en el patio. ¿Eres este? ¿Eres este? Está identificado con la este es el patio, ¿no? Y fue, me imagino que en este patio donde correría eso es. En definitiva, bueno, lo que quería reflejar es que ya desde pequeño pues aparece rodeado de gente como a él le gusta decir, de los prohombres de Mairena del Alcor. Gente
significativa y gente importante, o sea, desde muy pequeño. Evidentemente, el aspecto religioso pues también juega un papel muy importante en su vida, ¿no? Aquí lo vemos también vestido de monaguillo. Bueno, aquí también está implicado en la vida de la juventud de la época. Aquí lo podemos ver también. No sé si se aprecia desde ahí bien la foto y los personajes que tenemos delante. Bueno, estas todas las podéis consultar en cualquier momento. He querido poner varias para ver cómo ya Eusebio pues, estaba metido en todos los ambientes culturales y religiosos de las actividades que se hacían en la época. Por supuesto, no podía faltar bueno, aquí ya lo que quiero también reflejar es cómo ahí era muy joven y ya toma un papel importante en un acto de presentación de un concurso de fotografía, creo que era. Con lo cual, pues, de alguna manera lo que quiero reflejar es que ya ahí teníamos bastante protagonismo en las cosas en las que participaba, ¿no? Nunca has estado siempre en primera fila. Has estado siempre liderando muchas cosas, muchos proyectos y muchas cosas. Bueno, ya lo veremos un poco más adelante. Aquí está. Y aquí, por supuesto, pues también esta foto sí está vinculada un poco a la conferencia de hoy, porque estas son las fiestas patronales de San Bartolomé. Y por ver un poco la dimensión, claro, conocemos a Eusebio, tenemos muchos datos de él, pero digo, bueno, voy a buscar en Mairena Wiki y en esta página de Antonio Reyes, donde hace una recopilación de todos los pregones y pregoneros que ha habido en la historia de Mairena, pues hago una búsqueda y no sé si se ve bien, pero me aparecen 13 veces aparece Eusebio. O sea que ha sido 13 veces pregonero de algo, aunque él en algunos casos le gusta más utilizar la palabra exaltador. Y es muy significativo que ha sido 3 veces exaltador o pregonero de la feria de Mairena de Alarcón, que creo que nadie ha repetido, él la ha hecho 3 veces. Un poco por ver la dimensión. Entonces, bueno, Eusebio, ya os digo, quizás el punto más, y el que nos trae aquí, más importante o más conocido, sea el de la historia. Tiene innumerables publicaciones relacionadas con el tema de la historia. Pero esta historia también aparece vinculada a otras facetas. Ya he dicho el tema de los pregones y de las exaltaciones, tanto religiosas como de otra índole. Por supuesto, el mundo de las hermandades pues, está muy presente en su vida. Entre otras cosas, ha sido hermano mayor de la Hermandad Sacramental y de la Hermandad de las Ánimas, si no he anotado mal por aquí. Y por supuesto, pues muchos más cargos, digamos, de otro tipo, de menor grado, pero tan importante como puede ser el hermano mayor, ¿no? Tiene una faceta también muy significativa con el mundo de la poesía. De hecho, bueno, pues, tiene muchas partes de los pregones y otras publicaciones, pues están también relacionadas con la poesía. Y una reciente publicación que bueno, no está todavía muy difundida, pero estará. También ha hecho teatro. Tenemos el caso de la obra de Cristo de la Cárcel, que el grupo de la Tajera pues, ha representado, ¿no? En varias ocasiones. Por supuesto, son innumerables las conferencias, insisto, de distintas índoles, ¿no? que ha ido haciendo tanto en Mairena como en otros foros fuera de Mairena. En el mundo de la prensa pues también hizo sus pinitos, ¿no? Participando y dirigiendo pues 3 periódicos
en Mairena. Entre ellos, bueno, periódicos y revistas, ¿no? Si consideramos Plaza de las Flores, pues se puede considerar una revista. También en la radio pues ha tenido un papel importante, ha hecho muchos programas sobre el costalero, otros de flamenco, en fin, bueno, no quiero tampoco pasar de mucho. El mundo del flamenco pues también ha estado muy presente con conferencias y con el programa de la radio. Artículos, pues al igual que las conferencias, las publicaciones las podemos encontrar por numerosos sitios, tanto por libros de hermandades como otras publicaciones ya más de entorno más académico, de ASIL, en fin, es muy amplio el número de artículos publicados. Yo creo que podemos considerarlo el más importante cronista local. No sé si eso se puede medir de alguna manera, pero creo que probablemente sea la persona que más ha recopilado sobre Mairena, ¿no? Y tiene pues un archivo muy importante, que es el que quiero reflejar aquí. El archivo Eusebio es un archivo hecho a base de muchos años de investigación, de dedicación, de búsqueda. También hizo sus pinitos en la política. Y dije yo, bueno, pues es que ha hecho de todo, Eusebio. ¿Ya? Y bueno, algunas cosas no lo veo en algunas cosas, en temas de deporte y eso no lo veo. Pero es que también viene que ha sido presidente de la Peña Bética. Por lo cual, digo, es que está en todos lados y lo cubre todo. No sé si se me habrá quedado alguna cosa por ahí, pero bueno, bromas aparte, lo que quiero que se vea un poco la dimensión de la persona que nos acompañó. Entonces, a modo de resumen, yo utilizar aquí algunas palabras para definirlo. Creo que es una persona polifacética. Creo que, como se ha visto en el esquema anterior, pues hay mucha diversidad de campos en los que estamos tocando. Lo considero una persona enciclopédica, porque hablar con él es, no sé, tiene una memoria sorprendente, una capacidad de retención tremenda. Yo, bromeando, pues también algunas veces he dicho que, bueno, el Deep Blue fue el ordenador que venció a Kasparov, pero que Google todavía no ha pillado Eusebio. O sea que creo que todavía le quedan unos años para que Google tenga la capacidad de memoria que tiene Eusebio. Y por supuesto, también quiero decir, una persona multiactivista, no activista, es multiactivista, una persona implicada, le gusta meterse en muchos charcos, eso también le ha hecho tener algunas enemistades y algunos conflictos, pero bueno, yo le pediría que no cambie, que si quiere cambiar otras cosas que la cambie, pero que esa que la mantenga, porque creo que es bueno el debate, la denuncia y la participación. Esa es ya una opinión personal. Y por supuesto, Mairena con Y, que eso es su sello de identidad, por la que, bueno, ha hecho siempre, por las publicaciones las ha planteado así. Ahí me une un poco con mairena.com el que yo cogiera ese nombre. Y en definitiva, lo que sí quiero resaltar es la figura de una persona que se ha pateado todos los archivos de España, todos los sitios donde podía haber alguna referencia sobre Mairena o sobre esta zona de la comarca, y creo que algún día se verá la dimensión de todas estas cosas. No voy a entrar en detalles de logros y de cosas que ha conseguido, pero creo que, bueno, no es necesario, porque la muestra pues va a ser la conferencia de hoy y sucesivas que vendrán, donde, bueno, pues va a poner un poco en conocimiento de todo, pues
esa magnífica labor que ha ido haciendo a lo largo de su vida. Y así más, pues pasamos a escuchar la conferencia. Hombre, Luis, te agradezco esa síntesis de muchos años de vida, ¿no? Gracias a Dios, y a ver si nos sigue dando esta vitalidad que hasta ahora llevamos, ¿no? Como tú has dicho, pues desde el 46 hasta ahora, Mairena pues ha sido lo mío, ¿no? Hoy traemos un encuentro, una charla, un coloquio, como queramos llamarlo, referente a un siglo, simplemente. La historia de Mairena no se condensa a partir de ese siglo, que viene mucho anterior, ¿no? Sabemos todo lo que es la prehistoria, toda la época, que incluso hay por ahí apuntes, algunos, del año 45, donde decían una disidencia fenicia, en fin, que hay temas para hablar. Otros apuntes decían que Santiago pudo estar por aquí, pero vamos, esos apuntes son bastante curiosos y algún día pues también podremos decir dónde están. Lo que, como digo, lo que traemos es simplemente un siglo, lo que es el siglo XIII y principios del siglo XIV. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque este año se conmemora el 775 aniversario de la reconquista de esta zona por el rey Fernando III el Santo, así como también el aniversario de nuestra independencia, o sea, de cuando consigue Mairena desgajarse del Alfoz o de Carmona, que era el núcleo principal. Ya veremos por qué se desgaja y cómo. En la historia, una de las fuentes es la oralidad, o sea, el boca a boca, el contarnos las cosas. Y es esa tradición oral la que siempre ha venido transmitiéndose en nuestra vida, de que este pueblo fue conquistado por el santo rey Fernando el 24 de agosto de 1247, fecha en que la Iglesia Católica celebra la festividad de San Bartolomé. Ya anticipo que el 17 de febrero daremos la conferencia sobre San Bartolomé en Mairena y Mairena en San Bartolomé, hablando de esos 775 años. Y apuntaremos algunas teorías de historiadores sobre por qué San Bartolomé es el patrón de Mairena. Hoy nos trae el tema de la conquista, el repartimiento y la independencia. Como en otras muchas poblaciones, nada documental se ha podido encontrar sobre este hecho tan relevante como ha sido la conquista. Somos muchos los historiadores de pueblos que hemos puesto todo el ahínco de encontrar algún documento, algún resquicio que nos diga que esa fecha es la concreta documentalmente, no oralmente. Pero, como digo, nada hemos podido encontrar, pero sí hacer una relación, hacer una colaboración, una hipótesis sobre ese tema. En San Fernando plantea la conquista de todo el Valle del Guadalquivir una vez que conquista Córdoba. Ya tenía, aunque en 1212 ya estaba abierta todo lo que es la conquista de Andalucía desde la derrota en la Nava de Tolosa de las tropas maometanas, pero es con la conquista de Jaén y luego Córdoba cuando ya se abre todo lo que es
el Valle del Guadalquivir, y él plantea la conquista de toda esa zona, y eso sí está recogido en las crónicas de Galo, está recogido por su hijo Alfonso XII en la Real Historia, y de otros historiadores de la época. Pero previa a esa conquista de la capital del Betis, el rey cristiano plantea una campaña preparatoria para rendir las dos plazas más importantes que en esta zona había. En ese itinerario pues existían lo que es Carmona y Alcalá de Guadaira. Y para que no estuviesen las tropas ociosas y recogiendo esas experiencias, como digo, anteriores en la conquista de Jaén y de Córdoba, el rey plantea unas alternativas que son las pequeñas conquistas de los núcleos poblacionales que había alrededor de Sevilla y alrededor de estas dos grandes, podemos decir en aquel momento, urbes. Había sido Carmona, recordemos que era capital del reino de Taifa, y Alcalá pues era como la otra Alcalá, ¿no? Guarda colación de Sevilla, ¿no? El río Guadaira había hecho que se fuese Alcalá una fortaleza inexpugnable para el tema, que hay que pensar siempre por la mentalidad de aquella época, no con la mentalidad de hoy. Si Fernando III hubiese tenido un dron o una bombita sobre Alcalá, pues lo hubiese conquistado enseguida, pero no era esa la realidad. Entonces, eso es lo que empieza a ser la campaña de la conquista de toda esta zona de los Açores y la zona de la Campiña y de la Vega. Fernando III reúne todas las fuerzas que tenían más cerca de él en esta parte del cerco, como digo, a estas dos conocidas zonas, porque por la otra ya tenía preparada, lo sabemos, con Ramón Bonifaz, toda la entrada para el río Guadalquivir, para rematar el Guadalquivir. Y por la otra parte, pues tenía también, por la parte de Lora y demás, tenía la orden de San Juan. O sea que él sabía, como buen estratega, había reunido todo para coger toda la zona que era lo que le interesaba, porque a lo que le interesaba más que todo era Sevilla. Era Sevilla, que era el núcleo en aquel momento, junto con Córdoba, más importante de la Bética. El rey entonces, como digo, conquista esta zona y llega a un acuerdo con los habitantes de las dos poblaciones, que eran las conocidas importantes, o con sus cabecillas, o con los reyesuelos, los cadíes, en fin. Ahí hay historiadores que no se ponen de acuerdo con la figura. Entonces hay bastante medievalistas, que algunos ponen la crónica y la interpretan de una manera y otros de otra. Nosotros vamos más escépticos porque lo único que sabemos que era Rafael, el rey de Sevilla, que le daba las llaves. Pero San Fernando, o los reyes, tenían una forma de conquistar, que eran tres: por asalto, por pacto, ¿sí? O que le hacen expedita toda la zona. Él llega, él o su representante, siempre hablamos del rey porque era la cabeza visible, llegan a un acuerdo con los moros de Alcalá y con los de Carmona. Entonces, Alcalá pacta que se entregaría el 21 de septiembre de 1246 y un año después se entregaría a Carmona.
cosa que se cumple. En ese intermedio es cuando se produce probablemente la entrega de lo que era el lugar o la aldea de Mairena. O sea, no debía de ser una cosa muy importante para nosotros, es lo más importante del mundo, pero en aquel momento Carmona, hacia Mairena, lo único que tendría era la Torre Villa, que ahora veremos, y una pequeña fortaleza que ya vimos que sí existía, lo hemos visto anteriormente, que sí existía en el siglo XI. A pesar de que algunos historiadores dicen que no, que fue el Príncipe de León quien la construyó, veremos también en un documento que no pudo construirla, porque lo tenía prohibido. Pero entonces, esta pequeña fortaleza es, como digo, el que se entrega al rey Fernando o a su representante. Seguramente aquí habría un alcaide de la fortaleza, el nombre del Cadí o del rey de Taifa de Carmona, y sería el que rendiría, porque un mes después Carmona sí se da. Lo que sí hay una cosa que es curiosa, que lo vemos también, que sería en virtud de ese pacto, que aquí en esta zona se quedarían los habitantes árabes o moros, porque cuando hace el deslinde de Alcalá con Carmona, el rey Alfonso X, dice al final que esto lo hacen los moros sabedores de estos lugares. Entonces nos da un indicio de que los moros no fue, como digo, entonces en virtud de asalto, en virtud de abandono, sino en virtud de pacto. Y eso está recogido en el reparto que hace Alfonso X con Carmona y Alcalá. Una vez conquistada Carmona, el rey Fernando III se la da en señorío vitalicio a su segunda esposa, a doña Juana de Pontí. Se la da vitaliciamente por una razón muy sencilla. Cuando conquista Carmona, a los caballeros pobladores, a sus repartimientos, le otorga lo que se llama el fuero de Carmona, imitación del fuero de Toledo. Y en el fuero pone que será siempre de Carmona y, en términos actuales, siempre será de la corona, será sitio de realengo, y que no se podría hacer ni embargada ni dada. Pero doña Juana le da el 20 de mayo de 1248, ya en la cerca de Sevilla, o sea, Sevilla cercada por las tropas del rey, le da a la orden de Calatrava, que era una orden que venía ayudando, como he dicho, la orden de San Juan, venía por la parte de Lores de Tefilla, y por aquí la orden de Calatrava le da 20 yugadas de tierra por año y vez en la torre de Abencubil. O sea, ya sabemos que le ha dado 20 yugadas por año y vez en Luchena, en la torre de Abencubil. Sabemos quién era uno de los nuevos habitantes de esta zona. Ese privilegio que le da la reina se ve ratificado 6 días después por el rey don Fernando. Por lo tanto, es consciente de ese pequeñísimo bocado que se le ha pegado ya al término de Carmona. No olvidemos que estamos hablando de la Ford de Carmona. Ahí está la zona prácticamente
que conquistó en esta parte de aquí, esta parte sería la parte para vosotros derecha, para mí izquierda, donde se ve un poquillo el tema de Mairena y un poco la parte. Esto es lo que hoy queda de Lucena, de ese donadillo que le dio a la orden de Calatrava. Ahí está toda la parte que se conquista y se reparte. Este mapa, esta partición, la hace un gran medievalista, quizás el padre de los medievalistas modernos. Es una obra magna que es estupenda para conocer todo el tema del repartimiento, que es Julio González González, que había sido catedrático de la Universidad de Sevilla y tuvo la paciencia de ver pueblo por pueblo y todo el tema del repartimiento.Nosotros aparecemos. O sea, si vemos en la parte sobre Alcalá, en la parte rayada, Mairena existe en ese repartimiento que don Julio González pone. Anteriormente también digo, en siglos anteriores estábamos en el mapa, no solamente en esto. Este repartimiento, como digo, que se hace y el primer que aparece es el lugar de Mairena, pero aparece en Lucena. Después, esto es Santa Lucía. Hoy nosotros no concebimos que Santa Lucía sea Lucena. ¿Por qué? Porque la parte del tren partió por medio todo el donadío de Lucena. Si vemos la desinencia de Lucena y Santa Lucía, prácticamente son iguales. Lucio, Lucena, Lucía, Lucio, lo mismo que Mairena María. Este donadío de Lucena o de Santa Lucía es lo que también entraba en ese perímetro que da el rey, ya lo habían entregado a la reina a la Calatrava. Si observamos esta foto, cosa que esto desapareció porque esto lo dinamitaron en los años 30, dinamitaron lo que es la ermita y no existen hasta solamente los restos. Si vemos como la historiadora María Jiménez sostiene la foto para ver la misma situación que tenía la ermita. O sea que vemos el perfil sobre todo el árbol que ha permanecido prácticamente, en fin, era entero. Este es un texto de Elías Méndez. No está la letra de Elías Méndez, no esto es la transcripción actual que me han pasado. Lo tengo del archivo de Miguel Labrador. Entonces, como digo, esta es una transcripción que han hecho y él explica ahí bastante bien todo el tema de Lucena. Y es importante un poco el leerla, porque es que da muchas claves. Y digo que este era uno de los grandes maireneros, como dice el Luino, como te digo, de los prohombres, que todavía en Mairena no ha sido reconocido. O sea, sabemos que escribió la reseña del Cristo de la Cárcel,
porque se ha distribuido, se escribió la primera en 1896 y luego la reedición en 1926, que ya se edita cuando él ha muerto, pero él tiene muchísimos datos, ¿sí?, de Mairena. Luego era un gran erudito, un gran hombre. Nosotros en el año 90 pedimos para él, que era un gran amigo de Bonzor, y Bonzor lo cita muchas veces en su diario y demás, que el Camino de los Aguadores llevase el nombre de Paseo Elías Méndez. No destruíamos ninguna casa, no podríamos, los habitantes de esa calle no podían protestar, puesto que ni tenían que renovar carnet de identidad con el nombre nuevo, ni el correo, ni nada, sino simplemente que era su sitio de paseo. Pues que llevase del año 90, pues el ayuntamiento de entonces dio la verdad por respuesta, no me pareció oportuno, pero vamos, es un tema donde nos metemos. Pero él sí hace aquí una crónica bastante detallada, incluso dando los nombres de los propietarios árabes de esta zona. Esto era el granadillo de Santa Lucía. Lucena quedaría en esta parte de la derecha vuestra, antes de que se plantase allí nada. O sea que esta foto la saqué desde el escarpe, desde la altura de donde termina el camino de Zapata, y con la anécdota de que Fran está en otra delante y derecha, por lo tanto no es tan antigua esta foto. A los Calatravos le conceden encomienda, según dice el Marqués de Lozoya, y una encomienda era un terreno importante para ellos. Otro autor pone que le concedía castillo. Estas son, como digo, las fotos actuales de donde empieza ese pequeño bocado a Carmona que era Lucena. Hoy está todavía más degradado que esto. Aquí está el otro autor que lo que pone es que los Calatravos tenían castillo, no tenían encomienda, ya ellos se pongan de acuerdo. Ahora, lo importante es que Euclides Zúñiga decía que los caballeros Calatravos pronto la abandonaron, cosa que no averiguaba, que no, el analista lo diría, pero que no es así, puesto que en el devenir del tiempo ha habido actividad tanto administrativa como lucrativa en esta zona. El tema también que se plantea es que vuelven a darle a los caballeros Calatravos otra donación. Y dice, Ediole, pone en la crónica, Ediole, la torre de Mairena, llamada del Viso, que es Alcalá. Desentraña usted ahora la torre de Mairena, llamada del Viso, que es Alcalá. ¿Vale? Hasta ahí. Vamos a ver, a nombrar la torre de Mairena, Alviso y Alcalá. A desenvolver la galimatina. Claro, una torre del Viso. Perfecto. Es una torre vigía. Es una torre donde se veía. O sea, el verbo video zoom, significa en latín ver.
y eran torres de señales. Como digo, hoy el teléfono móvil ya estamos, pero antes ¿cómo se comunicaban? A través de estas torres vigías. Pero ahora viene lo segundo, que es Alcalá. Siempre, y el profesor, por ejemplo, el profesor Amor Carcero ponía la torre cerca del castillo, que había desaparecido, cuando se habla, pero es que el castillo dista bastante de Alcalá y del término de Alcalá. Y un día en el archivo de Carmona me encuentro un viejo plano, me ha dicho el archivero que lo estaban restaurando para ponerlo en urbanismo, donde aparece la Torre de Mairena. Y aparece en el límite con Alcalá de Guadaira, el Torreón. O sea que los calatravos tuvieron aquí no una, sino dos, por no decir heredades. La que es Luchena en sí y la que es el Torreón. Ese aspecto, como digo, hoy Calatrava solamente queda en lo que es la calle Calatrava y el escudo de la agrupación de fieles o agrupación parroquial de Virgen de los Reyes, que sí, detrás tiene, como es la agrupación está dedicada a Santo Rey Fernando, pues ha cogido el escudo de Castilla y León, el anagrama de María y el escudo de los Calatravos en recuerdo de aquella parte del escudo de Mairena. Lo triste de este tema es que tanto Luchena como Santa Lucía están en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Ya como lugar ya totalmente degradado es irrecuperable. O sea, es un sitio que totalmente queda en pie, como hemos visto, esa parte de lo que el aspecto de dos o tres tapias en Luchena, y en Santa Lucía lo único que queda en pie la torre árabe, que esa sí está confirmada, o sea que me explicó bastante bien Alejandro cómo era árabe la parte que queda en pie. Luego, otros lugares ya del repartimiento, si vienen señalados y que nos los da muy claro, es el Padre Flores. El Padre Flores era el cura de Alcalá, Leandro José de Flores, cura de San Roque, pero muy preocupado también por su pueblo. Y él escribe, y cuando escribe de Alcalá, lo divide. Alcalá, su cariño sería mucho para Mairena, porque escribe bastante de Mairena, de Gandul y Marchenilla. Entonces, en la parte que corresponde a Mairena, él nos da la gente que acompañaron en esa campaña al rey San Fernando y que le dan en Mairena heredades o donadíos o fincas en aquel momento simplemente rústicas, que era lo que ellos querían. Porque otro de los lugares que se cita en el repartimiento es Bencorriz, nosotros lo conocemos por Bencarrón, que ese es uno de los sitios también donde tiene bastante que ver la historia de Mairena en ese aspecto, los restos romanos que hay allí, el importante acuífero que también había, el agua no olvidemos, cómo Mairena se crea alrededor precisamente del agua. Mairena se crea alrededor de la Peñuela y alrededor de Alconchel.
al concilio, que era el consejo o lugar de reunión. Y ahí empieza prácticamente ese nacimiento alrededor del agua, que también sería interesante estudiar más a fondo, ¿no? Porque claro, nosotros hoy concebimos, como digo, la mentalidad del siglo XXI, pero hay que pensar, cuando le dieron el tajo al camino de los aguadores, ¿qué no habría allí? Hay que pensar que allí había dos cementerios, estaba el cementerio viejo, que hemos conocido hasta ahora, el otro cementerio que estaba en la parte izquierda, con la ladera del castillo, en lo que es la estacada del castillo abajo, también había el castillo, que está fundamentado sobre una cantera romana, ¿sí? Que son muchos los datos que tanto la arqueología como ya he dicho también la oralidad nos da para escribir nuestra historia. Pues de Bencarrón pues sale uno de los personajes también importantes, como es Gonzalo de Quesada. Un personaje que estamos intentando también, como toda esta gente, seguirle la pista, puesto que por aquí no teníamos conocimiento de esos apellidos ni demás, ¿no? Alonso Morgado también cita a Mairena como una de las alcaldías que fueron repartidas, ¿sí? Junto a Gandul y Marchanilla. Y allá Morgado, en su historia de Sevilla, también hace referencia al repartimiento del rey Fernando de esta zona. Otra de la fecha, otra de las cosas importantes son las fechas. ¿Por qué? Porque si en 1291, ¿sí? en la era 1291, que extingue lo que es la era y lo que era los actuales años. La era que contaba la era hispana, ¿no? Que era la fecha de Marco Augusto, pero se empezó a contar también desde la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces había un desfase, que fue cuando el calendario y todo se unificó, pero cuando ponemos un documento antiguo y pone en la era de 1291, nosotros nos correspondería el año 1253, ahí ese desfase, pues entonces se hace el repartimiento de Carmona. El repartimiento de Carmona está bastante estudiado por un gran profesor, hoy ya emérito, Manuel González Jiménez. Voy a hablar también yo de la prehistoria, fue profesor mío en el año 64, pero después todavía no estaba licenciado en historia, pero él daba clases en los salesianos, y después llegó a ser catedrático de historia medieval. Pues el hombre que mejor conoce y ha transcrito los documentos del Archivo Municipal de Carmona, él escribe sobre el repartimiento, lo estudia, lo edita y lo anota. Eso es lo importante muchas veces de estas transcripciones, ¿no? Sobre todo las notas aclaratorias ahí. Y él también pone ya cómo en ese repartimiento de Carmona aparece la confirmación a los palatravos y a otros personajes de esta zona de Mairena. Concretamente pone y transcribe: Jesús, de esta guisa fincaron la partición de Carmona por mandado del rey Alfonso. Entonces, cuando hacen ese apartado, ponen y confirman las donaciones de su padre. Por ejemplo, se confirma Alfonso las donaciones de su padre, Zúñiga no sabemos por qué pone que fue abandonado por los Calatravos. Mairena
seguía siendo un enclave importante para la orden. Digo, el tema importante para la orden, puesto que eran los diezmos lo que pleiteaban casi siempre. La Iglesia quería cobrar sus diezmos y los calatravos querían quedárselo ellos como parte que eran mitad guerreros, mitad soldados, pero una orden de fraile. O sea, no olvidemos el tema. Entonces, a través de esa documentación de pleito, sabemos la evolución del donadio. Ellos consiguen de don Remondo, que era el obispo, que en aquel momento acompañaba a San Fernando, un privilegio rodado de eximirle del diezmo, pero solamente del ganado, y en cambio de los frutos de la tierra sí tendrían que pagarle el diezmo a la iglesia de Sevilla. Esto es curioso luego porque hay un pleito que dura 87 años entre, que primero era se lo vende porque usted tiene una línea, los calatravos se lo venden a los franciscanos a la casa de Arco, la casa de los Ponce de León, y los Ponce de León lo permutan con un cortijo de Gamarra en Marchena a la orden de San Agustín. Bueno, pues los arrendatarios que habían sido del Ponce de León, que luego lo sucedieron en los agustinos, el cura de Mairena los amenaza que si no le paga el diezmo serían excomulgados. Pues esto es un pleito que dura 67 años. Y tenemos una anécdota curiosa. Entre los arrendatarios que podrían haber sido excomulgados estaba Juan Tomás de Paz. O sea que hubiera sido un tema curioso que Tomás de Paz estuviese excomulgado y que el hecho milagroso de Cristo hubiese sucedido en su casa. O sea que, pues como digo, eso nos da en los libros, los insertos, nos dan bastantes fuentes de historia para conocer este devenir de Mairena, ¿no? Que no la conocemos, pero que voy a contar la dado yo cuando muere Manuel Gavira, en la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales se le hizo un homenaje y entonces me dijeron que si yo podría hacerlo, con muchísimo gusto y además tratándose de él, ¿no? Y yo comenzaba con una frase que es verdad, ¿no? Que el hombre mairenero está muy orgulloso de su historia aún sin conocerla, porque algo hay. Lo que decía que algo hay. Luis se refería a estos prohombres, los hombres, podemos decir, mayores, ya una persona vieja antes, ahora a los 60 años y ahora ya a partir de los 80 todavía no se es viejo, ¿no? Cuando uno se sentaba en la Plaza de las Flores, que era el auténtico ágora de Mairena, donde uno bebía toda esa transmisión oral que te daban, ellos contaban miles de historias. Algunas rozaban la leyenda, otras se veían que lo era verdad, ¿no? Voy a contar una que es muy significativa. Pepito Jiménez padre, siempre digo en aquellos sillones de mampostería con sus azulejos casi trianeros, pues una de las veces dice: niño, ¿tú sabes que las piedras de la Giralda son de Mairena? Claro, eso se te queda en ese imaginario infantil. Y yo, como ha dicho Luis, yo en el canto de exhortación a la feria del año 66 lo digo más que todo con una forma poética, diciendo que... Pero luego hay un congreso de petrología
en el año 92, donde la catedrática de Petrología de la Universidad de Oviedo, en su ponencia, dice que las piedras del basamento de la Giralda que están sobre las lápidas romanas son de las canteras de Mairena del Alcor y de las canteras de Jerez, que es la misma piedra. Y explicaba ella cómo era desde el Picacho de Carmona hasta San Lucas moría esa piedra alcoreña. Claro, cuando tú ves que es verdad lo que te han dicho de esa transmisión oral, que como empezábamos al principio, porque nada particular, el tema de la conquista de San Fernando el día de San Bartolomé, que ha sido una transmisión que ha venido de boca en boca, de padre a hijo. Y en sus anotaciones, Elías Méndez también lo recoge. En el catálogo, él tiene un catálogo de hombres ilustres de Mairena, y entre los hombres ilustres figura San Bartolomé, no como mairenero, sino como patrón mairena. Hoy, gracias a Dios, ese catálogo manuscrito se conserva en el archivo de Miguel Labrador. Entonces, estamos hablando de un hombre del siglo XIX, prácticamente, que acabaron entre XIX y XX, ¿no? Pero, claro, nosotros, esa transmisión oral ha seguido. Esa transmisión oral es la que nos da a nosotros hoy pie para investigar en los escritos, y nos encontramos que muchos de los documentos nos dan lo que los viejos de Mairena. Los hijos se ponen Ponce de León en homenaje a su madre. Claro, primo hermano del rey Alfonso, ya empieza el linaje. Se casa con una hija de un Manuel Bueno, y en dote lleva parte de Marchena, la otra parte se la compra a Fernando VI y a Fernando IV, ¿no? Y Chipiona. Ya tienen ellos una enclave también. Pero claro, al ser señor de Marchena, Carmona estaba muy cerca. Pero ellos no podían coger a Carmona. ¿Qué ocurre? Que este Ponce de León era primo de la manceba o querida de Alfonso XI. Y en el sitio de Tarifa aprovecha para pedirle el lugar de Mairena. Claro, Carmona no se la podía dar, que era lo que a él le interesaba, por dos razones. Por la vega, él le daba de comer a los animales, a los caballos, y encima con el cereal a sus huestes, ¿no? Y consigue que el rey Alfonso XI le conceda ese lugar. ¿Por qué? Porque él le había ayudado bastante en el sitio de Algeciras. Él había sido uno de los caballeros que en el sitio de Algeciras, que Alfonso XI quería tomar ya de una vez para que no se invadiera más desde el norte de África sin cordiar, porque luego se siguió incordiando bastante, tanto que hasta el tiempo de Felipe II, como hemos escrito, tenemos que todavía incordiaban por aquí para darnos leña. Él pide, creemos así, porque si el otro se lo concede es porque él lo pidió, le pide ese bocado ya de Carmona, ya un bocado más grande, ya no es el primer atentado que hay contra el término de Carmona. Este era el término de Carmona. O sea que ahí vemos cómo Carmona está antes de que tanto Mairena, la parte de Fuente, la parte de la Campana y la parte de Santa María de Badajoz
le pegase el bocado, porque posteriormente vendría el bocado del bisel. Alfonso XI, el 20 de noviembre de 1342, en el sitio de Algeciras, le da el lugar de Mairena. Y le dice: conocido sea, aquí está escrito en castellano porque la transcripción, como veremos luego, o sea, el documento en verdad es este. Este es el documento original que está en el Archivo Histórico Nacional. Hoy es muy fácil acceder a él a través de pares, ¿no? Pero claro, cuando en el año 80 no lo consiguió, había que ir por él a Madrid, había que saber, estudiar, investigar, y varias veces, y dar con él. Lo que pasa es que antes de dar con este, se me saltaron los ojos de la órbita cuando veo el documento de la fundación de la feria. Mairena había escrito a todos los archivos, habido y por haber, y la contestación al alcalde de Mairena siempre había sido la misma. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Lleva un pobrecito cateto y encuentra los documentos. Pero en fin, eso me llenó bastante alegría porque así Mairena podíamos presumir de esa fecha de feria. Pues este es el documento, que no es el original, sino que es un traslado del documento. El documento original se habrá perdido bien en los archivos de la Casa de Arco, o alguien lo tendrá bien a buen recaudo dentro de la propia casa, o sea, porque ahora mismo sigue existiendo la dinastía, aunque ya no es la directa. Y este documento dice: conocido sea por todos los hombres que esta carta vieren, entendieren, ¿no? Como yo, Alfonso, y ahora da todos los títulos que entonces existían, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia y de Jaén. O sea, que dan los sitios conquistados ya por el rey de Castilla. León era parte, puesto que lo pone, pues soy rey de León y de Galicia, pero ahora soy rey de estos reinos, no pone ya soy rey de Andalucía, primero porque Andalucía en sí no era la entidad todavía. En Granada no estaba conquistado, Cádiz no estaba conquistado, Málaga tampoco, Granada tampoco. Cádiz es cuando la conquistan y cuando ya mete la baza a través de Algeciras. Entonces aquí le dice las condiciones que tiene esa donación. Como digo, pasado mañana cuando se celebra, pero también hay que decir que es una fecha muy rara, ¿no? El 20 de noviembre tiene otras connotaciones que no es la independencia nuestra, que debía de ser ese día, el día de Mairena, ¿no? Pero claro, ese día sabemos todo el tema. Pero ¿qué ocurre con este documento? Que le da el lugar de Mairena. Bien, bueno, ¿y en qué más da usted? Cuando llegan este hombre con el papel, seguramente los de Carmona le dirían: bueno, ¿qué quiere? No, en lugar de Mairena, ¿no? Entonces el rey le otorga otro documento. ¿Qué es esto? Este documento también está en el Archivo Histórico Nacional. El documento donde yo me he basado no es este, sino en el traslado que existe en el archivo de Carmona. Un traslado que es bastante importante. ¿Por qué? Este es el documento auténtico, podemos decir, de la independencia. Aquí es donde el rey Alfonso XI le delimita el término. Aquí le dice: yo le doy el lugar de Mairena, pero le doy desde este sitio, este y este. Se acabó. Esto después se producen bastantes pleitos con Carmona y Carmona con Mairena, hasta que llega a los Reyes Católicos, y en uno de los pleitos los Reyes Católicos mandan a Mairena a perpetuo silencio.
sea que lo condenan a callarse para siempre, que no pida más, que ya esto se le ha dado y que punto, que ya no se le da. Entonces, este privilegio, que no es un privilegio en sí, sino que ya en la carta de donación, también es un traslado posterior del documento primigenio, ¿no? Y como digo, es interesante porque si hoy cogemos el amojonamiento que hace Afonso X el Sabio por la zona que limita Mairena hoy con Alcalá, que limitaba en 1254 Carmona con Alcalá, que es el que le dice, mira, usted hasta aquí y ellos hasta aquí. No pelearse más ninguno de los dos, porque los dos fueron tierras de realengo, o sea, Alcalá tenía el mismo privilegio que Carmona, no podía dar en señorío a nadie, aunque luego lo intenta, y en un momento determinado de la historia de Alcalá sí hay un señor que pasa en Carmona, pero son momentáneos. Entonces, si cogemos y empezamos a analizar dónde están hoy los mojanos del término, resulta que tienen los mismos nombres, ¿sí?, que tenían en el repartimiento y tenían en este traslado de partición de término. Y digo que es interesante porque este mapa que hemos visto antes, nos da aquí la clave abajo de los caminos, los términos y cómo parte la parte con Alcalá, la parte con Carmona. Hoy, los mapas catastrales, podemos decir que el catastro no se funda hasta mucho tiempo después, pero estos mapas, concretamente los sacó Manuel González, basándose en esos mapas catastrales, interponiéndolos y viendo dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Entonces logró sacar que el término de Carmona, junto con el de Jerez y Medina Sidonia y Écija, eran de los 4 más grandes que había entonces en lo que era el antiguo reino de Sevilla. No olvidemos eso, que Cádiz era del reino de Sevilla junto con el condado, era Huelva. Mairena entonces, en esta fecha, ya es cuando alcanza su plena independencia. Fue concedida en 1342, pero hasta 1345 no le dan término, por lo tanto ya toma posesión de esto. Y es curioso porque una de las condiciones que le daba el rey Alfonso X a Ponce de León era, entre otras muchas, que no podía él labrar moneda, si encontraba alguna mina era del rey, en fin, pero le decía que no podría labrar fortaleza. Si no puede labrar fortaleza, es que la fortaleza existía. Entonces él no la labró, él la amplió. Tanto es así que Bonzo, cuando hace una de en la obra de rehabilitación total del castillo, rehabilitación total, a levanta de prácticamente nuevo, encuentra monedas del tiempo de Alfonso XI. Si había moneda del tiempo de Alfonso XI, allí es que la fortaleza existía. Es un tema que la historiografía como estudioso tiene ya que aclarar, ¿no? Es bastante interesante. Nosotros hemos procurado esta pequeña síntesis de lo que es Mairena en el siglo XIII, extenso, lo que yo tengo escrito son 34 páginas, como comprenderéis, del siglo XIII. Esas 34 páginas no las voy a leer ni he pretendido leerlas, sino hacer un resumen lo más conciso posible y creo que en plan didáctico y en plan de cómo debemos de dar estas primeras noticias
en nuestra historia. Lo que sí, como digo, que el 17 de febrero ya tenemos fecha para dar ahora la parte segunda que decíamos en el comienzo, ¿no? San Bartolomé mediante. Entonces hablaremos de San Bartolomé en Mairena y Mairena en San Bartolomé, o sea, los 775, que son bastante interesantes porque ya explicaré la teoría de cómo San Bartolomé, porque es uno de los discípulos que Cristo coge y junto con Juan el Bautista es el segundo piropo que dicen los exégetas, que Cristo le dice a un hombre. Entonces ahí pasa una teoría del patronaje por un historiador que luego, como explicaré en su día, de seminarista se convirtió en un así, o sea, se convirtió al Islam, de tanto estudiar el Islam andaluz, se metió tan, que se hizo. Y él me explicaba una teoría que ya en su día la expondré. Lo que sí, como decía Luis, en este cuarto de hora, más o menos que tenemos previsto que terminase sobre las 9, pues quedo a disposición de que el señor moderador diga lo que Bueno, pues muchas gracias, Fabio, por este tiempo que nos has ofrecido. Y no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer al respecto sobre lo que hemos estado viendo. Sí, no está preparado, ¿eh? No está preparado. Tengo varias, en verdad. Hago una y después sí. La primera me llama la atención que se ha hablado de fortaleza, una fortaleza, no sé, supongo que será el castillo. El castillo. O sea, cuando se habla de fortaleza, el castillo, ¿no? Porque ese misterio de decir, ¿qué es una fortaleza? No se puede. Pues el castillo que todos conocemos. O había otra estructura aparte, porque hay murallas en Mairena. Nombre, pero hay indicios. Por ejemplo, calle Coracha. Una coraza siempre ha sido los aledaños al castillo. Ha sido un tema. Entonces, la fortaleza, lo he dicho porque es que hay algunos historiadores que plantean que el castillo se hizo a partir del siglo XV y XVI. Claro, si tú tienes la prohibición y si te sale en una historia, de la Orden de Calatrava, como la fortaleza de Mairena sirve de prisión en el siglo XI, entonces claro, ese misterio, como digo, ese misterio historiográfico muchas veces hay que se ahonda y se ve. Entonces, claro, y además, sobre todo, ten en cuenta que la cantera aquella romana, ¿no?, fue el base fundamental, ¿no?, para que la piedra se asentara. Ahora, ¿lo hubo o no lo hubo? Si hace el rey la prohibición de labrar, no creo que se atreviese a labrar, ¿no? Incluso más, esa frase la utilizan cuando la disolución del señorío, el Consejo de Mairena le planta cara al ducado de Osuna, porque claro, cuando muere sin sucesión Antonio Ponce de León, pasa a su prima, o sea, a Pimentel, cuyo hijo era el duque de Osuna, Mariano. Entonces, el consejo de Mairena, en el pleito gordo que entablan con la casa ducal, para que al final fue para nada, porque
el juez de Alcalá dictamina que Mairena era particular de ellos, que podían hacer con los terrenos lo que quisieran, ¿no? Uno de los argumentos es que dice que el antecesor indio. Entonces, una de las contestaciones, el apoderado de la casa de Arcos, la casa de Osuna, le contestan que demuestren que ese castillo no es de tiempo de moros. Pero lo más, ya estamos liados otra vez. Ese es el tema. Entonces, otros decían, por ejemplo, cuando dicen Mairena tiene una torre de Mairena, la torre de Mairena del castillo no está, porque Mairena sería una torre vigía, a lo mejor, no sé, si la torre del homenaje se llama torre de la campanita o torre del duque, era base de una torre de vigía. Seguramente allí habría una torre vigía porque coincide con la altura de las otras, ¿no? Con la altura de la torre del Torreón, con la hacienda nueva, si vamos buscando las torres hacia Sevilla, ¿no? Ese tema ¿Hay otra pregunta de José Manuel? Sí, primero confirmar evidentemente lo que Eusebio Saldo conoce muy bien, ha comentado. El castillo evidentemente no es como alguna que otra, lo hice, ¿no? Lo ha comentado discretamente, ha obviado nombre y le voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero es cierto, o sea, he pretendido rebajar un poco la categoría del castillo de Mairena diciendo, bueno, esto es una cosa del siglo XV, esto no tiene nada que ver. Evidentemente hay datos documentales firmes, y él ha citado algunos de ellos, de que la base inicial, el primer núcleo del castillo es del siglo XIV, de los Ponce de León, posiblemente sobre eso, una base de una torre islámica que aparece mencionado, y la he citado varias. Y con lo que comentaba Fran, ahí sí hay restos documentales, hay alguna referencia documental a la muralla de Mairena, a que existía una muralla en Mairena. Tenemos ya localizado varias citas documentales de que había sido una muralla no de piedra, sino de tapial, pero que sí existía esa muralla de Mairena. Ahora lo que hay que hacer es encontrar restos arqueológicos, pero tenemos esa constatación documental. Tomás López, ¿no? Tomás López dice en muralla. Tomás López en la descripción lo habíamos publicado. Lo que pasa es que vamos a hacer una síntesis del tema. Cuando él hace la demanda, cuando él le piden el informe de Mairena, ¿sí? Dice que está el tema amurallado. No lo dice él, lo dice el cura. No, lo dice, sí, lo dice el amanuense del ayuntamiento que le manda aquí, claro, le manda de aquí. Por eso digo que sí, que hay muchos restos, ¿sí? Y claro, se plantea, es que como he dicho, hay algunos autores que dicen que no era, entonces sí. Ahora, también hay que tener en cuenta que Tomás López era prácticamente del siglo XVIII. O sea, que este tema... Ahora, el siglo XVIII, aquí sí que hay muralla. Claro. Y otra cosa que yo iba a preguntar al serio era por las fuentes musulmanas. Aquí todo se basa... No, es que claro, ten en cuenta que nosotros hemos partido del siglo XIII. Claro, si yo te hablo de algunas fuentes musulmanas, estaríamos aquí ya prácticamente toda la noche. O sea, te digo con sinceridad, ¿no? Porque además, yo es que ahora Homero decía que los dioses ciegan a los que quieren perder, ¿no? Y yo es que estoy ese gato perdido ya, ¿eh? Y lo digo. Entonces, en los apuntes aquí, por ejemplo, hay, como te digo, bastante datos de las fuentes musulmanas, que nos estamos remontando ya fuera de este siglo XIII que es muy limitado, ¿no? Porque en el siglo XI, ¿sí? Por ejemplo, tenemos no solamente fuentes musulmanas, sino fuentes cristianas, ¿sí? En 1702, por ejemplo, como Sancho de Castilla mete en la fortaleza de Mairena a su hermano, el rey de Galicia. Y ahora tenemos aquí otro problema, ¿sí? Vamos a ver, en 1072, quien viene de Castilla a cobrarle las parias al rey de Sevilla es el Cid.
el sí es el que le obliga a Sancho a jurar que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano, ¿no? ¿Trajo el sí a Mairena a este hombre? O sea, no lo dice en la fuente, sino que tú cuando lees esta fuente y tú dices en una historia del orden de Calatrava cómo el rey de Castilla para quitarse a su hermano, porque al otro se había liquidado en la puerta de Zamora, y Rodolfo se había liquidado al otro hermano. Urraca estaba dentro de la bien cercada de Zamora. Ahora, ¿cómo decimos que? Pues se puede decir perfectamente, el Cid Campeador trajo para acá prisionero y de camino le cobró a este las payas. Después otra de las cosas es una rebelión que hay de unos maometanos que se convierten al cristianismo y entonces son perseguidos. Y aquí cerca de Mairena se da una batalla entre las dos partes, ¿no? Y pone la flota musulmana, que era cerca de Mairena, pone incluso los sitios. Hay solamente un sitio que no he podido localizar, ¿sí? Porque pone en Alcalá, cerca de la bodega. Y ese sitio, mientras más he recorrido la ribera, a ver si algún día lo localizamos, pero a las otras sí, porque una de las cosas que se pone es un cortijo que existe entre Jerez y Trebujena, y el cortijo sigue existiendo hoy con el mismo nombre que existía en el siglo XI. Entonces, hay fuentes musulmanas, hay fuentes arqueológicas del tiempo de los visigodos, o sea que está ese apunte que habría que seguir. Fenicio apareció en una revista en el año 45, o sea que son muchos datos dispersos, pero que sí se pueden. Y después creemos que también hay mucha documentación perdida, ¿no? Porque claro, cuando se crea el concejo y Mairena ya empieza a convertirse en un ente, podemos decir, independiente, aunque los señores eran los que ponían a todos los mandatarios, a los concejales de entonces, tanto al concejal como entonces se llaman diputados, ¿no? Hay documentación, una laguna documentaria enorme, una laguna documental, incluso en algunos años también esa laguna falta, ¿no? Ahora, el Archivo Histórico Nacional sí nos ha dado mucha documentación, pero más que todo son documentaciones económicas, no documentaciones en sí. Entonces lo económico sí nos lleva muy bien a lo histórico, como tú sabes. Entonces, de ahí de la economía sacamos, incluso se puede sacar perfectamente los precios que estaban, porque ellos ponían los derechos de portar, y viene el arancel, pues ya está teniendo. La feria se crea libre, luego se convierte, para el señor empieza a cobrar, pero se crea libre. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra con el moro, en Mairena no había habitantes. Dicen que durase 15 días. Claro, hoy la feria la concebimos como feria fiesta, ¿no? Hay que concebirla como feria mercado, y no mercado solamente de bestias, ¿eh? Aunque tenemos donde pastaban las vacas y donde bebían las vacas, donde la cerda tenía que beber y donde tenía que pastar, y donde el caballo o el ganado mular tenía también su sitio. Y dice el privilegio, para que Mairena se pueble mejor. Claro, si duraba 15 días, pues aquí nos quedamos, aquí nos sentamos, estamos en plena banda morisca. Estamos dándonos con el moro de Granada lo que no hay. Incluso el rey Enrique IV, hay un pedido que prefería a los ballesteros de Mairena. Entonces, los ballesteros de Mairena salen
con Enrique IV a darse también. En aquel momento que tiraban flechas. No tenían, como digo, los drones ni los bombos de mano, pues venga, lo tenemos. Y por eso es que son interesantes todas estas fuentes y acumular y echarse datitos. Y ahora del dato es interesante porque se saca ese hilo que tú quieres mantener. Y como digo, que las fuentes árabes sí hay varias. Este libro sobre la tribu de los berberes, que también es un peregrino que va hacia el reino de Murcia para embarcarse a la Meca, pero pasa por Mairena. Y describe un poco, digamos, un cuento. Bueno, yo quería hacer una reflexión, no una pregunta, una reflexión. Bueno, es una cosa que hemos hablado de la Ateneo. Recientemente, bueno, no está aquí Domingo Jiménez, que es con El micro. Bueno, simplemente, decir que, bueno, que un tema de reflexión que tú has hecho de que el tema de Luchena y Santa Lucía están ya en una situación irreversible, pero bueno, probablemente haya cosas que sí, por lo menos se puedan conservar en el estado que tienen, ¿no? Y esto salió pues, por el tema de una de las excursiones que hicimos, donde se ve unos restos del acueducto, probablemente romano, que queda allí, que con el tema de las tareas agrícolas pues cada vez está más deteriorado. Evidentemente eso allí no se va a poder conservar, pero a lo mejor hay posibilidad de esas piedras llevarlas a algún sitio, por lo menos para conservarlas. Lo dejar un poco en el aire, porque creo que es un tema bastante interesante. No sé, es una cosa que no conoce mucha gente de Mairena, no lo digo mucho, no va a decir que cualquiera se adelante y se la lleve. Tendrá que ir como una grúa, porque aquello es impresionante. Pero quizás deberíamos de tomar alguna medida con respecto a eso, ya que lo que no se puede arreglar. Lo de irreversible lo pone el informe de Hispania Nostra. Con respecto a eso, nosotros tenemos una anécdota, ¿sí?, de una piedra buena romana, ¿sí?, al final del camino de Lucena, ¿sí?, y dando ya con la estación del tren, donde la excavamos todo, y cuando al día siguiente fuimos con el tractor y con la gruita para cogerla, la piedra había desaparecido. Alguien que estaba al acecho y había cogido esa piedra, la tendrá en su parcela, no piensa, pero vamos, donde debía estar no era allí. Bueno, pues concluimos aquí esta conferencia y agradecemos vuestra asistencia.